Hola a todos, buenos días, estamos en la mañana de domingo, feliz fin de semana y estamos aquí como siempre en nuestro espacio de comentario semanal de vídeo de trading, de mercado de divisas principalmente. Soy Albert Salvañ, trader intradía y generador de contenidos en la web forexperiences.com. Y como siempre, pues vamos a ver qué nos ha deparado la semana y cómo nosotros planteamos nuestras estrategias de cara a la semana que viene, tercera semana de diciembre, en la cual pues veremos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos principalmente relacionados con el Brexit, ya sabéis, y el esperado rally de Navidad que no aparece por ningún sitio. Aparte de eso, pues bueno, tenemos una semana relativamente tranquila en lo que a noticias se refiere, por lo tanto deberemos estar atentos a cualquier imprevisto de este tipo que pueda servir y esperando pues este famoso rally de Navidad. Vamos a empezar como siempre, tenemos nuestro sumario en el cual pues vamos a ver qué noticias han sido las destacadas esta semana y qué podemos esperar de la semana que viene. Un sumario que abre pues con la protagonista de las últimas semanas, que no puede ser otra que Theresa May. La primera ministra británica pues se ha enfrentado a una dura semana en la primera parte con la inminencia de la votación en el Parlamento británico, la cual ha demorado porque sabe que no la puede ganar, y luego con un voto de confianza a la que fue sometida por sus propios parlamentarios. No ha convocado la votación en el Parlamento porque sabía que la podía perder, como decíamos. Sí que ha ganado el voto de confianza, por lo tanto sale un poco reforzada en ese sentido, y acaba la semana pues con una ronda entre diferentes países europeos intentando pues arrancar alguna última concesión que facilitara los votos afirmativos de los parlamentarios británicos, y se encontró pues con una posición dura e intransigente por parte de Bruselas, personificada por Juncker y por los mandatarios europeos. Por lo tanto, May sigue navegando entre dos aguas e intentando pues conseguir alguna garantía adicional, algún hecho adicional, alguna concesión que le permita arañar esos votos que necesita para que el acuerdo de Brexit sea aprobado en el Parlamento británico y no nos enfrentemos a finales de marzo de este 2019 con un Brexit sin acuerdo. La segunda noticia importante de la semana, sin lugar a dudas, es el BCE. El BCE tenía su reunión de política monetaria, la última reunión del año de diciembre, y confirmaba lo que todo el mundo ya estaba descontando y que se había dicho repetidamente, y es que el BCE ponía fin al programa de compra de activos. Este mes de diciembre el BCE dejará de comprar activos en los mercados como medida de expansión monetaria. El BCE sigue teniendo un balance enorme por eso. Es decir, este episodio de la expansión monetaria, este episodio de las estrategias de compra de activos, de los quantitative easing, como llamarían a este proceso en Estados Unidos, pues no acaba aquí, porque ahora mismo tenemos un BCE con un balance enorme, con multitud de activos que vamos a ver cómo desinvierte todo ese gran capital. O sea, para mí el problema no es que el BCE deje de comprar, porque ese es un hecho, digamos, destacable, pero que en términos de volumen es, digamos, menor, al menos en el corto plazo, que el hecho de qué va a hacer con todos los activos que tiene en cartera en estos momentos. Aparte de que ya han comentado que los beneficios generados a través de los cupones, a través de los intereses que paguen estas inversiones, pues se seguirán reinvirtiendo. Por lo tanto, es un fin un poco camuflado de ese programa de compra de activos, y es que detrás de todo esto subyace pues el problema de que estamos viendo cómo la economía se está enfriando y no acaba de arrancar. Un dato que es bastante descriptivo de esta situación pues es el nivel de inflación, que no consigue situarse en el 2% como querrían pues los máximos gobernantes del Banco Central. Y por otra parte, pues bueno, un poco la noticia es el rally Navidad donde está, ¿no? Hemos cruzado ya el Ecuador de diciembre y no hay reacción en los mercados. Por ahora los mercados pues se mantienen indecisos, se mantienen a la baja, y eso hace que 2018 esté cerrando con una segunda parte del año muy complicada, muy compleja, y con muchos altos y bajos y mucha inseguridad en los mercados. Por lo tanto, la rentabilidad media de los productos financieros que tenemos a nuestra disposición pues está bajando ostensiblemente, y esto provoca nerviosismo también en los inversores.
esta es un poco la situación que tenemos ahora mismo. Si la plasmamos en los gráficos, pues vamos a ver los gráficos. Vamos a ver pues un gráfico de euro-dólar, como siempre, en el corto plazo. Vamos a ver cómo se ha desarrollado la semana. Pues una semana claramente bajista en el euro-dólar, que empezó en niveles prácticamente de 1,1440 y ha acabado cerrando a 1,13. Ha perdido 140 puntos en una semana en la cual pues empezó con una relativa estabilidad, intentando aguantar zonas de soporte, cedió en un primer momento y la recuperó después, intentando estabilizarse de nuevo, pero después de la rueda de prensa del BCE vemos como aquí hay caídas, principal caída es la del viernes y nos deja casi cerca de mínimos, tocó mínimos en 1,1267. Recordar que el BCE tenemos en 1,1238 una zona importantísima de soporte en el medio largo plazo. Y por lo tanto la perforación de esa zona sí que podría significar caídas muy importantes. Por tanto, hay que seguir esta situación de cerca y vigilar cuando el par se acerque a esos 1,1238. Como decimos, en el largo plazo, pues tenemos una situación en la cual el par está intentando presionar en mínimos con una cierta sobreventa. Y por tanto veríamos, porque estamos a 2 semanas de cerrar el año, estamos muy cerca de mínimos. Nos dejaría esto, si viéramos la vela, digamos, anual, nos dejaría una vela clarísimamente bajista, muy cerca de mínimos en su momento de cierre. No son perspectivas muy halagüeñas para el euro, digámoslo así, ¿no? Respecto a la libra, 1,2580 su precio de cierre. Vimos que empezaba la semana la libra pues con niveles de 1,2741. Fuerte caída inicial la de la libra, que ya marcó el resto de la semana. Fuerte caída inicial, incertidumbre por el Brexit, votación el día 11 en principio, voto de confianza contra Theresa May. Por tanto, pues pocas posibilidades tenía la libra de irse al alza. Hemos visto la segunda parte un rebote técnico que ha llegado a la directriz del movimiento bajista, como puedes ver aquí, pero ha sido rechazada claramente y ha vuelto a la dinámica de cortos. Claro, pronóstico bajista, por lo tanto, para la libra dólar, que nos marca mínimo anual esta semana, mínimo anual en niveles de 1,2476 y que sigue con una dinámica de sobreventa y claramente bajista. Mientras no se disipe la incertidumbre respecto al Brexit, tendremos esta situación sin lugar a dudas. Vamos ahora con el dólar yen. Un dólar yen que abría semana en niveles de 112,58, cerramos en 113,40. Tendencia alcista del dólar yen, perforación de la directriz del movimiento bajista en la primera jornada, consolidación de esa zona superior y a partir de ahí pues una clara tendencia alcista. En este caso Prometeos pues nos dio un fallo en la jornada del miércoles. Pero luego sí que supo acertar y supo volver a abrir de nuevo en una posición mejor, posiciones alcistas y una posición que rentabilizó, como podéis ver aquí, bastante bien. Aquí además veis que abrió otra posición a largos aquí. Y vamos a comentar como siempre este cierre. ¿Por qué? Porque este es un cierre que nosotros realizamos, digamos, de forma manual, es decir, cerramos nuestra operativa a viernes y queremos cerrar todas las operaciones. Siempre os lo hemos dicho que las operaciones a corto plazo, nosotros por experiencia y por backtestings que hemos realizado, es mucho mejor cerrarlas y no arriesgarse a un gap de apertura que no otra cosa. ¿Por qué? Porque estas operaciones que veis aquí, conceptualmente, su motivo de apertura, su setup de apertura está delimitado por filtros y por condiciones de muy corto plazo. Esas condiciones de muy corto plazo, evidentemente, pierde sentido que sigamos manteniendo la apertura de una posición abierta con estos criterios 48 horas después, porque no sabemos las condiciones de mercado de corto plazo que habrá en el momento que abra el lunes. Por tanto, tiene todo el sentido cerrar esa posición antes de que entremos en fin de semana. Eso por una parte. Por otra parte, bueno, pero nosotros cerramos prácticamente en la apertura americana. ¿Por qué no cierras más tarde? Pues por esto. No cierro más tarde porque fijaos como nosotros cerramos aquí e inmediatamente, prácticamente después, el par se desploma. ¿Por qué? Porque tenemos experimentado que en situaciones en las cuales tenemos un activo que ha tenido una tendencia definida y bastante importante durante toda la sesión semanal o gran parte de esa sesión semanal, cuando llega
la jornada americana del viernes, muchos operadores lo que hacen es hacer caja e irse de fin de semana con el dinero en el bolsillo. Y esto hace que se produzcan movimientos de reversión, como vemos aquí. Y esto es algo que nosotros hemos repetido infinitamente y incansablemente en nuestro programa de resumen de mercados. ¿Por qué? Porque es un hecho que se produce de forma repetitiva. Por tanto, nosotros ya tenemos muy claro que no nos gusta operar en la sesión americana del viernes. Y eso hace que, como queramos cerrar posiciones en fin de semana, las cerramos justo cuando abre la sesión americana del viernes. Si la sesión americana del viernes abre y llega a abrir aquí con una fuerte tendencia al alza del dólar yen, pues igual hubiéramos aguantado más la posición porque nos iba a favor. Pero en el caso de que veamos ciertas dudas, pues no nos tiembla el pulso a la hora de cerrar la posición. Aquí nuestra decisión también fue impulsada porque nos estamos acercando aquí y parecía aquí una tendencia alcista. Recordar el síndrome del pirata que hemos dicho siempre, hay que mirarlo así. Nos íbamos para arriba, pero aquí teníamos un máximo semanal y pensamos que no rompería ese máximo semanal de nuevo y nos marcaría un máximo semanal en la jornada americana del viernes. Y por tanto decidimos cerrar la posición. Bueno, pues una vez más, digamos, acertamos. Hay otras que no, que nos va en contra, pero normalmente sí que es cierto que en estas situaciones cerrar justo en la apertura americana siempre te da beneficios. Apuntaos esto porque es algo muy, muy importante. Siempre que haya habido una tendencia más o menos definida durante toda la semana, ¿eh? Es decir, que cuando haya posibilidades de que el operador que ha abierto en estas zonas de aquí, pues haga un beneficio relativamente importante. Entonces se producen siempre correcciones de cierto nivel que normalmente van a buscar las directrices de ese movimiento que ha marcado toda la sesión semanal, como es el caso este de aquí. Aquí está la directriz en 113,25. Cerramos, como decíamos, en 113,40 la semana y esto nos deja una semana pues bastante neutra. El par se mantiene relativamente cerca del máximo anual, pero sin amenazarlo por ahora. Por lo tanto, hay una cierta relajación en el dólar yen. Vamos a hablar del dólar australiano que esta semana empezó con una dinámica de fuertes caídas que aprovechó muy bien nuestro sistema de divisas Prometheus, como podéis ver aquí, 3 cierres parciales, perfecto, cerrado cuando finaliza la volatilidad, por lo tanto, genial, cerrado justo en el momento, antes de que el par empezara a corregir. Corrección técnica del par que va a buscar la directriz del movimiento bajista, como podéis ver aquí la principal en 0,7237 y a partir de ahí caídas profundas que se acentúan mucho en la apertura de la sesión europea. Nos llega a marcar un mínimo semanal de 0,7151 horas antes. Mirad cómo es aquí justo en la apertura americana, tenéis aquí esta profunda caída. Y justo en la apertura americana se da la vuelta y se produce esto, que esto podríamos interpretarlo como un movimiento de distribución de toda esta caída de aquí. Es decir, los operadores que han acertado este movimiento lo que hacen es hacer caja y el par ya no vuelve a descender más, ya no nos marca mínimos semanales a partir de la apertura americana, sino que al revés, el par se vuelve en contra y acaba cerrando en zonas superiores, 0,7173. Esto nos deja una vela bajista, pero no tan acentuada como la de la semana anterior. Seguimos por eso con una dinámica clarísima a la baja, tanto en el corto, en el medio como en el largo plazo. ¿Qué más? Tenemos aquí el oro en 1238,15, cerca de la zona de esos 1232, metido en este canal entre los $1.232 y 1.248,75, que es pues marcado por las líneas de medio y largo plazo. En el medio y largo plazo pues tenemos un aspecto bastante neutro en estos momentos y con una indecisión clara mientras no rompa estas dos zonas. Atención, porque si rompe la zona superior se va a enfrentar a una nueva zona de resistencia en los $1.262,24. Vamos a cerrar este bloque, como siempre, con el West Texas. Un West Texas que cotiza $51,48, con 41 centavos el barril. De locos la cotización del West Texas esta semana. Idas y venidas, como podéis ver. Parece claro el sentimiento bajista, aunque hay varios intentos de romper esa dinámica, pero con una volatilidad bastante grande. Entonces, por tanto, esto es bastante inoperable, digámoslo así, porque el riesgo que hay que correr al poner los stops debido a esta volatilidad es bastante alto. Zona de referencia,
pues los $52,21. Si rompe y se consolida en zonas superiores, deberíamos hablar de tendencia alcista en el corto plazo. En el largo plazo, que tenemos, pues que la decisión de reducir la producción diaria de barriles de la OPEP ha funcionado y ha aguantado el precio. No ha conseguido que el precio remonte, pero sí que ha conseguido que el precio no baje. Nos seguimos muy cerca de la órbita de esos $50 barril, 51,50, pero al menos no tenemos esas caídas a plomo que hemos tenido durante el último mes y medio, que ha llevado al par desde los máximos anuales cerca de $75 a marcar 50, es decir, ha perdido un 50% de su valor. Situación compleja la del West Texas, la del petróleo en general. Ahora parece que han equilibrado más oferta y demanda y por lo tanto el precio se ha frenado en su caída. Y vamos a cerrar pues con las criptos, unas criptos, vamos a hablar primero del Bitcoin con $3.225,80 a su precio de venta. Clara tendencia bajista con bastante sobreventa en el gráfico diario, como podemos ver aquí. Nos ha vuelto a marcar un mínimo esta semana, por lo tanto seguimos con la misma tendencia. En el muy corto plazo vemos aquí la fuerte caída de esta semana, que ha llegado a marcar mínimos en zonas pues bastante digamos profundas, ¿no? Vamos a ver qué caída, 3.120, este es el mínimo que nos ha marcado. A partir de ahí tenemos una consolidación, una reacción y un cierto impulso alcista que podríamos calificar por ahora de reacción técnica. En estos momentos, $3.225,80. Y hablamos también del Ether, que cotiza $85,23, mucho más constante la caída del Ethereum. Y podéis ver aquí cómo pues estamos prácticamente en zona de mínimos, un mínimo que ha marcado en $81,05. Por tanto, atención también a la sobreventa y a la caída del Ethereum. En general, todas las criptos tienen una potente caída pues esta semana, una caída que por ahora no tiene zonas de soporte. En concreto, el Bitcoin tiene zonas de soporte hablando ya de niveles marcados en julio de 2017. Por tanto, atención a esas zonas, están los $2.200 aproximadamente. Por lo tanto, podríamos tener caídas pues relativamente importantes en el Bitcoin. ¿Qué más? Vamos a ver. Bueno, y el rally de Navidad, pues el rally de Navidad la verdad es que no llega. Vamos a ver, tenemos aquí este gráfico que nosotros usamos para multitud de cosas. Luego, evidentemente, para ver algo de forma decente, lo que tenemos que hacer es filtrarlo. Vamos a filtrar y a ocultar diferentes índices y os contamos. Este es un gráfico que hemos ya utilizado varias veces, en el que aparecen pues índices europeos, americanos, y el dólar index. Pues vamos a ver, vamos a quitarle también, exacto. Aquí tenéis el dólar index en gris y el SP. Seguimos sin rally. Y seguimos sin rally principalmente seguramente por la subida del dólar. Como podéis ver aquí, pues el dólar está francamente al alza y eso dificulta mucho que haya subidas en los mercados de renta variable. Podéis añadirle el Nasdaq, podéis añadirle el Dow Jones. ¿Vale? El caso de los mercados americanos es bastante evidente, ¿no? Con una subida o con una tendencia del dólar index, como podéis ver aquí, por encima de su media al alza, pues es difícil que podamos ver pues subidas con una cierta contundencia. Naturalmente esto no es una ciencia exacta, como podéis ver aquí el dólar index estuvo por encima de su media y podéis ver aquí el rally que nos marcó que nos marcaron los mercados de renta variable norteamericana. Sí que es verdad que el rally se acentuó en el momento que el dólar index cayó por debajo de su media. Este gráfico lo veis porque estamos estudiando si podemos hacer algún sistema a largo plazo en este sentido. Lo estamos estudiando, no sabemos exactamente si podemos sacar algo de provecho, pero bueno, en eso estamos. También de eso se trata cuando hablamos de trading, o eso es lo que tienen que hacer los traders, ¿no? Investigar y buscar posibilidades. Vamos a quitar todo esto. Vamos a quitar todo esto si acertamos. Vale. Lo mismo podemos hacer con a ver qué pasa si le ponemos los gráficos europeos, ¿no? Porque al final, bueno, la gran parte del peso del dólar index pues es euro-dólar.
Vamos a ver, vamos a ponerle los principales índices europeos. ¿Y qué pasa con los principales índices europeos? Pues, a ver si lo vemos aquí, que en el momento en que el dólar index pasa a estar por encima de su media, vemos claramente cómo todos los índices europeos caen con una contundencia bastante importante. En el momento en que el dólar index cae por debajo de su media, al menos el DAX sí que lo nota, los otros, bueno, puede ser que el DAX y el FTSE, tanto el CAC como el IBEX, pues tienen caídas que, aparte, hay que sumarle este factor a otros factores coyunturales propios de cada índice, ¿no? Pero sí que es verdad que en las alzas podemos ver aquí como en las tendencias alcistas no tiene por qué ser condición única el que el dólar index esté por debajo de su media móvil, o sea que hay una debilidad del dólar para que estos índices con total seguridad vayan al alza. Hay otros factores que lo condicionan, pero sí que es cierto que en el momento que el dólar index está por encima de su media móvil, pues bueno, tenemos en este momento pues importantes caídas de todos los índices. Insisto, esto no se da siempre, ¿eh? Podéis ver aquí como el dólar índice se dispara por encima de su media de una forma importante, y aquí tenemos una escalada importante en el 2015 de prácticamente todos los índices. Por tanto, hay otros factores, pero sí que es verdad que, bueno, pues es un factor también a tener en cuenta, y que en determinados momentos, y si no hay otros condicionamientos, pues puede tener una importancia y un peso bastante decisivo en la evolución de los movimientos de los mercados. Bueno, es otra forma de ver el trading, otra forma de ver los mercados financieros. Debemos explorar siempre, pues yo creo, nuevas posibilidades, y esto es lo que, ya os digo, estamos haciendo y estamos valorando. Aparte de que, pues estos gráficos así muchas veces te dan imagen de lo que sucede, una imagen también de lo que sucede en el mercado. Si hablamos también de, vamos a ver, de deuda, vamos a ver si podemos, los bonos europeos, pues tenemos unos bonos europeos que se están manteniendo bastante estables durante esta semana. ¿Vale? Tenemos una ligera tendencia a la baja del Bund, y los demás bonos pues se mantienen relativamente estables, hablando en términos de rentabilidad de las inversiones. Encaramos, por tanto, la tercera semana de este mes de diciembre, con unas condiciones un poco inciertas, vigilando cualquier movimiento o noticia que se pueda relacionar con el Brexit, sobre todo si son noticias que indican a que no habrá un no acuerdo. Atención a los cruces con la libra, y esperando este famoso rally de Navidad que, como podéis haber visto, pues no llega, y hay indicios que dicen que no va a llegar. Este es el escenario en el cual nos enfrentamos a esta recta final de este 2018, en la cual muchos gestores ya están pensando cómo cerrar sus cuentas, dado que tener en cuenta que la última semana del año tenemos muchos festivos por medio, y por lo tanto va a ser una semana pues relativamente festiva. Ese es el motivo por el cual pues prácticamente nosotros vamos a dejarlo aquí, y seguramente la semana que viene no vamos a tener programa de comentario, y la semana siguiente seguramente tampoco, porque estaremos pues descansando, estaremos con la familia, y aparte tenemos que hacer, bueno, unas modificaciones técnicas en nuestra cabina de trading, digamos, en nuestras instalaciones, para mejorarlas, y por tanto pues como estaremos ocupados con esos temas, pues es posible que estemos fuera de combate en lo que a trading se refiere. Si es así, os deseamos unas felices fiestas, una feliz entrada de año 2019. Tenemos en la cabeza montar algún especial de resumen del año, eso estaría bien. Si nos da tiempo y podemos, pues lo haremos, lo iremos anunciando en redes, pero si no es así y no hacemos programa la semana que viene, pues eso, os deseamos unas felices fiestas, que los paséis con los vuestros, y un feliz trading para este 2019 que va a entrar. Un saludo.
for Experiences. Evoluciona tu trading.